En este video vamos a hablar sobre la retinopatía diabética, sobre todo las generalidades, las causas, su clínica y su diagnóstico, dejando para una segunda parte el tratamiento de la misma. Hablamos mucho sobre la retinopatía diabética porque es muy importante, ya que es la primera causa de ceguera bilateral irreversible en pacientes menores de 65 años, es decir, relativamente jóvenes. La primera causa reversible, por cierto, son las cataratas, y en mayores de 65 años suele ser otra enfermedad que se llama degeneración macular asociada a la edad. Esta patología está presente en el 65% de todos los diabéticos a partir de los 15 años de enfermedad, o sea, es un daño bastante frecuente. Y la causa primaria de su aparición son lesiones en la microcirculación que terminan afectando la retina, una capa nerviosa que requiere de una muy delicada vascularización para funcionar correctamente. Entonces, hablemos un poco más de cómo se produce la retinopatía diabética. Lo que ocurre en primer lugar son lesiones en la microcirculación, es decir, en arterias de muy pequeño calibre. Estas arterias se afectan sobre todo por los mediadores inflamatorios y las citocinas que se producen debido a la alta cantidad de glicemia que circula por los vasos. Entonces, esta lesión daña a la barrera que separa la sangre de la retina, y esta barrera es clave para mantener a la retina funcional y libre para poder recibir y enviar estímulos visuales. Una vez la barrera está dañada, empiezan a producirse exudados y también hemorragias, debido a que las arterias están dañadas y debilitadas, y la barrera deja pasar estas sustancias a la retina. Además, también debido a la debilitación de las arterias, se producen lo que se denominan microaneurismas, que deforman y debilitan aún más a estas arterias retinianas. Esto, por cierto, puede verse a través de un fondo de ojo. Por último, cuando la retina sufre de mucha falta de oxígeno debido al mal funcionamiento de sus vasos, se liberan mediadores que incentivan a las arterias a crecer, y esto produce neovasos. La idea, en teoría, sería la de reforzar la vascularización con estos nuevos vasos, pero debido a que estos vasos crecen mal y de manera desorganizada y fallida, esto termina empeorando la situación y provocando luego un disfuncionamiento total de la retina, y por ello de la capacidad visual del paciente. Una vez que entendemos las bases de cómo se produce la retinopatía, pasemos a ver qué signos podemos observar en la retina a través de la oftalmoscopía. Empecemos por los microaneurismas, que son los signos más típicos y precoces de la retinopatía diabética. Como vimos, se forma por la debilidad en las pequeñas arterias de la retina. Luego tenemos los exudados, que pueden ser duros, lo cual equivale a macrófagos con grasa, y esto significa que hubo edema en la retina, y por ello los macrófagos pasan ahí a fagocitar. Y también tenemos los exudados algodonosos, que se producen por microinfartos y traducen la existencia de isquemia en la retina. También podemos ver hemorragias retinianas, que son pequeños puntos rojitos en la retina. Cuando aparecen neovasos, tenemos que entender que significa la presencia de factores de crecimiento, y por lo tanto, estamos en fase proliferativa de la retinopatía diabética. Estos neovasos pueden acompañarse de bandas conectivas, que traccionan a la retina y pueden causar por eso un desprendimiento traccional. Y por esto, la diabetes es la principal causa de desprendimiento de retina de tipo traccional. Por último, tenemos al edema de mácula, que se da por una filtración de líquidos hasta la mácula, y esta filtración causa un edema que hace que se pierda la visión. En un principio, el edema macular es reversible, pero si no se soluciona, con el tiempo se vuelve irreversible porque se van formando quistes que ya no ceden. La retinopatía diabética puede clasificarse dentro de dos grandes grupos: la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía no proliferativa es la forma más frecuente de retinopatía diabética y se podría decir que es su forma de inicio. En ella se ven prácticamente todas las lesiones que citamos antes, con excepción de los neovasos.
Cuando hay deterioro progresivo en la retinopatía no proliferativa, esta suele deberse sobre todo al edema macular. Por otro lado, tenemos a la retinopatía diabética proliferativa. En esta forma, aparecen los neovasos que proliferan y llevan a complicaciones como por ejemplo la hemorragia vítrea, que produce pérdida brusca e indolora de la visión, o también puede desprenderse la retina, lo cual produce una pérdida de visión un poco más progresiva. Dentro de la retinopatía diabética proliferativa, podemos diferenciar a la que aparece en jóvenes, en los que su progresión es muy rápida y grave, y luego los adultos que tienen una progresión más lenta y también menos grave. Ahora, hablemos sobre el cribado y el diagnóstico de la retinopatía diabética. La importancia del cribado de la retinopatía radica en que es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus. En el cribado es muy utilizada la telemedicina, en la que un técnico sanitario toma retinografías, que son fotos de fondo de ojo, y además algunos datos básicos sobre el paciente, y luego esto se envía a un oftalmólogo que evalúa las imágenes y emite un diagnóstico. Esto abarata mucho los costes de cribado. El inicio del cribado debe realizarse a los 5 años de diagnosticada la diabetes mellitus tipo 1 y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2 al momento mismo del diagnóstico. Luego de esto, se siguen realizando observaciones periódicamente y el tiempo depende de las condiciones del paciente. Se realiza cada 2 o 3 años en pacientes que tienen menos de 10 años de evolución de la enfermedad y están bien controlados y no tienen ningún indicio de retinopatía en estudios anteriores. Por otro lado, se debe realizar el estudio todos los años si el paciente ya lleva más de 10 años con la enfermedad o si son pacientes mal controlados en general, o si ya tienen retinopatía diabética establecida en estudios anteriores. Ahora veamos cómo se hace el diagnóstico de la retinopatía diabética. El diagnóstico se hace mediante una prueba que se llama oftalmoscopía, que es básicamente mirar a la retina a través de una lupa con iluminación. De esa manera, se pueden ver los vasos de la retina y lo más típico en la retinopatía diabética es encontrar los microaneurismas característicos. Luego tenemos a la OCT, que es una prueba espectacular que revolucionó la capacidad de mirar con detalle a la retina. Mediante esta prueba, podemos, de forma no invasiva, mirar y medir prácticamente a cada una de las capas de la retina. Esto es fundamental sobre todo para diagnosticar el edema de mácula, ya que con esto podemos ver cómo va progresando el edema y también si responde o no al tratamiento que estamos administrando. Por último, tenemos a la angio-OCT o también a la angiofluoresceína, aunque ahora esta última se usa mucho menos. Estos estudios sirven para mapear la vascularización de la retina, o sea, para hacer un mapa de todos los vasos que entran y salen de la retina. Esto permite saber con mucha exactitud el estado de neovascularización de la retina, o si hay fugas vasculares por algún sitio. Como podemos ver, cada estudio sirve sobre todo para una determinada complicación. Ahora veamos los factores que intervienen en el desarrollo de la retinopatía diabética. Lo primero, el factor más importante a tener en cuenta, es el tiempo que el paciente lleva siendo diabético. Como resulta lógico pensar, mientras más tiempo el paciente lleva siendo diabético, en general habrá sido más el tiempo en que su organismo estuvo expuesto a niveles tóxicos de glucosa, y por lo tanto, mayor será en general el daño que recibirá tanto en la retina como en otros lugares. Por supuesto, el control glicémico juega un papel fundamental en todo esto. Otro factor asociado es la nefropatía diabética. No es que uno causa al otro, sino que como ambos son causados por un factor similar, que es el daño microvascular, entonces es de suponer que si uno de los órganos está afectado, entonces es más probable que el otro órgano también lo esté. La presión alta es un factor de riesgo independiente de la diabetes, pero también a tener en cuenta. El embarazo es también mala para la retinopatía, ya que en general empeora el control metabólico, aunque lo cierto es que en general una gran parte de estos cambios negativos desaparecen luego de terminada la gestación. Por último, no hay que olvidar que existen factores protectores de la retinopatía diabética, la miopía elevada, la atrofia corioretinaria,
La estenosis carotidia o el glaucoma descompensado son algunos de estos factores. Aunque parece paradójico que una enfermedad proteja de otra, lo cierto es que tiene su lógica. Resulta que la retinopatía diabética se produce por una hipoxia resultado de una mala perfusión, o sea, que a la retina le llega una cantidad insuficiente de sangre. Y esto podemos verlo de una manera más relativa, es decir, que llega poca sangre para la cantidad de retina que hay que alimentar. Pero si por alguna razón sufrimos de atrofia de la retina, esto hará que la retina necesite menos sangre, ya que habrá menos tejido que alimentar, y por eso, si se necesita menos sangre para una misma microvascularización alterada, entonces habrá también menos daño producido por esa hipoxia. Por esa razón, las atrofias de retina protegen frente a la retinopatía diabética, sobre todo proliferativa. Y hasta acá va la primera parte sobre la retinopatía diabética. En el próximo video nos vamos a centrar sobre todo en el tratamiento. Espero que este te haya gustado. Si fue así, por favor dale like y suscríbete, y nos vemos en el próximo.